Se acercan las elecciones de Chile y el país andino vuelve a dividirse entre dos fantasmas. Por un lado, los herederos del nefasto autócrata Allende, agitando banderas rojas entre asambleas, cuotas de género y nostalgia revolucionaria. Sabrán los seguidores de Jara, los simpatizantes del Partido Comunista, mal disfrazado otra vez de coalición progre, que Allende era un eugenicista, un filonazi, un médico repudiablemente racista, que tuvo una extrema ambigüedad con la violencia y predicó la paz mientras alentaba asesinos. Algunos lo saben y no les importa, la mayoría lo ignora. Pero del otro lado hay otro fantasma, y desde ya les digo que en este canal no le decimos a la gente lo que quiere oír. El otro espectro que se resiste a morir y que goza de gran salud, recíprocamente, es el pinochetismo. Reivindicando la herencia de Pinochet, hay tres opciones en el menú electoral, bastante fragmentado. De estos tres, hay uno que destaca por su oratoria, y esto es sorprendente porque es el menos profesional de todos los candidatos, por tanto está bien coacheado. Al mismo tiempo, lucra de la incorrección fingida, y aunque buena parte de la sociedad lo juzga como un payaso, vivimos en una época en la que los bufones mesiánicos pueden llegar muy lejos, ya sea por izquierda, o la Petro, o por derecha, Java la Vila Java Milei. Johannes Kaiser es un youtuber devenido en un candidato con severas chances de dar una sorpresa, o una sorpresa más grande de la que ya dio, conquistando el tercer puesto en las encuestas y pisándole los talones a Kast, que está un poco descolocado, como todo Chile y todo el mundo, porque antes era él, el Bolsonaro chileno, el amigo de Milei, el hombre en el que confiaba Trump. Pero ahora, esas lealtades están repartidas, y Kaiser propone ser más disruptivo que Kast. Era un youtuber mediocre, que alguna vez atacó a mi buen amigo Martín Venegas Ortega por una de las entrevistas que concedió aquí, explicando por qué el modelo chileno dista mucho de ser un ejemplo de liberalismo, y es una oligarquía de impuestos altos, de gran autoritarismo tributario y gran control social, diseñada por una dictadura sanguinaria y atroz, la de Pinochet, con tecnócratas vergonzosos como Milton Friedman o Ludwig von Mises, que si bien tuvieron grandes aciertos en la economía, dejaron muchísimo que desear en lo que refiere a la ética liberal, que defendieron mucho mejor héroes como Francisco de Miranda, Thomas Paine, Isidoro de Antillón y otros clásicos. Hoy Kaiser disfruta sus 5 minutos de fama, que cuidado, pueden convertirse en 4 de gloria. Para él, para los chilenos está por verse. Y ahora se campaña con sombrero de cowboy, micrófono en mano y sonrisa sobradora e irreverente, que emula sin duda a su par argentino, a quien conozco en persona, y a quien como libertario consecuente de toda la vida he desenmascarado con el documental crítico más visto sobre el caso. Kaiser tiene buenas propuestas económicas, Milei también las tenía. ¿Qué cumplió de todo eso? Absolutamente nada. Los impuestos en la Argentina siguen siendo los más altos del mundo. Aumentó algunos, increíblemente. El endeudamiento se multiplicó de manera drástica, pese a que Milei reiteraba y reiteraba que son impuestos futuros profundamente inmorales que le ponen la soga al cuello a las futuras generaciones, que es una total verdad. Milei es en sus términos un vulgar ladrón que ha aumentado la opresión del yugo estatal, que sigue manteniendo a parásitos que no trabajan y que se rodea de narcos y de los elementos más corruptos del sucio peronismo al cual perteneció. Es probable que tú, si no eres argentino, no sepas de lo que te estoy hablando, pero si te interesa conocer la verdad de las cosas, descubre a Milei con los hechos, con sus archivos, con pruebas irrefutables. Volvamos a Kaiser. Kaiser tiene buenas propuestas económicas, aunque no tiene el talento que tuvo el economista argentino para divulgarlas, aunque es altamente probable, en caso de llegar a ser presidente, siga el mismo patrón y las incumpla todas, porque es la ley de hierro de las oligarquías, como dice el gran profesor Ancho Bastos. Toda mafia que domina al Estado operará para sus propios intereses y los de sus patrocinadores, que casi siempre serán engrandecer a ese Estado, independientemente del discurso. Y Kaiser está lleno de este tipo de propuestas, militaristas, xenofóbicas, profundamente violentas. También imita a Milei en la furia, el insulto y el delirio de grandeza, pero es más elocuente. Insisto, habla mucho mejor. Mejor que Kast también, y mucho mejor que Jara. Por tanto, préstenle atención a este señor germano,
que promete salvar a su patria del comunismo, del feminismo y de los inmigrantes. Aquí no estamos ni con las feministas supremacistas, que combatí con dureza, ni mucho menos con los amigos de Carlos Marx. Por algo le dedicamos el documental más completo de internet a Jara y sus fechorías, que si no lo has visto, te lo vas a ver en cuanto termines este. Pero los inmigrantes son un chivo expiatorio. Y sí, van a venir aquí a decir que los haitianos esto, los venezolanos aquello. Pero señores, los delincuentes deben ser tratados como delincuentes, con dureza, por supuesto tras demostrarse sin lugar a dudas su culpabilidad, y los inocentes tienen los mismos derechos que cualquiera. Nacer en un lugar no te convierte dueño de esa casa imaginaria. Las fronteras son ficciones y los poderosos necesitan que odies al diferente, que te sientas amenazado, que incluso conviertas en una obsesión vital erradicarlo, mientras te sacan más y más impuestos y como en Chile directamente le ponen microchips obligatoriamente a tus mascotas, que es un delirio distópico de las novelas de George Orwell. Y claro, que Gabriel Boric le ha dado el caldo de cultivo perfecto a Johannes Kaiser. Ha sido el peor gobierno de la democracia chilena, el peor. La inflación se ha disparado, la economía va cuesta abajo, apagones, violencia mapuche terrorista en el sur, un fiasco. Y encima, su caballito de batalla es una ministro comunista. No sorprende que mucha gente incluso se tape la nariz para votar a Kaiser en caso de que pase el referéndum con Jara. Por eso tenemos que entenderlo. El liberalismo ha sido la filosofía más revolucionaria de la historia moderna en términos positivos. Abolió la esclavitud, reconoció la igualdad de los derechos de las mujeres y de los homosexuales, causas que los progres pervirtieron y convirtieron en feminismo supremacista y heterofobia identitaria. Pero esa es otra historia. El liberalismo abolió la Inquisición, puso de rodillas al Imperio Español y al Imperio Británico, denunció todos los excesos de la guerra y el colonialismo, estableció un capitalismo industrial que no discrimina a la gente por la raza, que premia el mérito y la innovación, y que permitió multiplicar a la población por 9 en todo el planeta, venciendo los oscuros presagios de Malthus, y que ahora Jara, Thunberg y Camila Vallejo esparcen por allí, que se van a acabar los recursos, que el mundo se acaba, que somos demasiados. ¡Mentira! El liberalismo llevó al hombre de la vela a la energía eléctrica, de la imprenta de Gutenberg y las cartas manuscritas al teléfono, a la radio, a la televisión y al cine, del coche de caballos al auto y al avión, en apenas 30 años. Pero por esa misma razón, porque molestó al alto clero, a las aristocracias, a los esclavistas, a los oligarcas mercantilistas que no querían competir, a los señores feudales y, por supuesto, a los evangelistas de la envidia, es decir, a los zurdos, todos juntos conjuraron para destruirlo. Y los pseudo-liberales son el caballo de Troya que permitió aniquilar al liberalismo y que proliferen los fascistas, los comunistas e incluso los conservadores, autoritarios disfrazados de liberales que ahora vuelven a gobernar, como Thatcher, como Reagan, como otros tantos carniceros que empaparon sus manos en sangre, que reventaron de deuda a sus países, que esparcieron bombas por el mundo. De esa madera está hecho Johannes Kaiser, quien amalgama estas perversiones con citas de Murray Rothbard, un hombre que tuvo enormes luces como economista e historiador de las ideas, pero que terminó aliado al Ku Klux Klan. Pero Kaiser es mucho más estatista de lo que fue el último Rothbard. Kaiser añora los fusiles, dice sin ruborizarse que apoyaría otro golpe de Estado en Chile con todas sus consecuencias. Miren. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. Que últimamente, con cinismo, parlotea en favor de la democracia. Yo soy anarquista, no creo en esta farsa, en este ritual, en el cual eliges cambiar de amo, pero no puedes liberarte de las cadenas. Kaiser glorifica la dictadura de Pinochet como su hermano, que hizo el ridículo ante el gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, que más allá de las diferencias que se pueda tener en una serie de temas, tenía claro que las dictaduras son dictaduras, sean de izquierda o de derecha, y los genocidas son genocidas, aunque se apelliden Netanyahu y acusen de antisemitas a sus críticos. Pero podríamos decir de manera muy fría, con sangre reptil, que objetivamente, desde el punto de vista del bienestar y las libertades agregadas o generales de la ciudadanía, hay dictaduras
menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Por ejemplo, ¿cuántos en esta sala preferirían vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los años 80 en Chile? Probablemente nadie. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro. Está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Johannes es otro impostor, mucho menos letrado que Axel, pero que también se autoproclama libertario, aunque glorifique a la tiranía, prometiendo con deportar a los hijos de inmigrantes bolivianos, es decir, a chilenos, y amenazando incluso con iniciar una guerra contra el país vecino, que parece que acaba de librarse del socialismo. Aunque le dedicamos un documental exhaustivo a Rodrigo Paz que muestra que Evo Morales está mucho más cerca de volver al poder de lo que parecía. Bueno, miren lo de Kaiser y los bolivianos. Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Nunca más. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a pasar, a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital. Porque en La Paz no va a ser. Miren. No es nada nuevo lo que estoy ofreciendo. Era lo usual hace 20 años atrás. ¿Y cuál es la paradoja de todo esto, amigos? Que Johannes Kaiser es básicamente un inmigrante profesional, que no tiene nada de malo. Lo malo es que quiera coartarle a otros la posibilidad de ofrecer sus servicios a un mercado que se los demanda, es decir, a chilenos que los necesitan. Kaiser, el inmigrante, pasó 14 años errando por Europa, como un vagabundo más, estudiando carreras que nunca concluyó, martillando glorietas, enchastrado con cemento o lavando copas para sobrevivir. Otra vez, nada de esto lo desmerece. Sí que no quiera permitirle a otros, los inmigrantes honestos, ganarse su pan trabajando. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. Cuando empieza la purga, los precios se disparan, las empresas pierden ganancias, la calidad de los productos empeora, la sociedad se empobrece. Los estadounidenses eligieron a Trump porque era un showman, como antes eligieron a Biden, vaya uno a saber por qué. Ahora los chilenos pueden votar por un hombre todavía menos preparado que el mismísimo Gabriel Boric, pero que sospecho que tiene unos cuantos puntos más de IQ y un corazón aún más turbio. Durante mucho tiempo el único capital de Johannes fue su apellido, la vieja estirpe teutona chilena que brindó con cerveza cuando cayó Allende y lloró frente a la tele cuando cayó Pinochet. Por cierto, dos masones que habían coincidido largamente en la logia, pero esa es otra historia. La de hoy es la de Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen, quien nació un 5 de enero de 1976 en Santiago de Chile, bajo los ecos de la dictadura y el toque de queda. No obstante, su infancia transcurrió lejos del ruido de los rifles, en Villarrica, un paraíso patagónico donde los volcanes, los lagos y los apellidos alemanes convivían en una calma propia de la relojería bávara. Su abuelo Friedrich Ernest Kaiser Richter había llegado desde Württemberg en 1936, huyendo, según la versión familiar, del ascenso de Hitler. Recién casado con Rosemary Wagner Schilling, una mujer de estirpe germano-chilena arraigada en la Araucanía, echó raíces entre pinos y cervezas artesanales y en 1956 se convirtió en alcalde de Villarrica, el primer alemán en ocupar el cargo. Los viejos del pueblo aún recuerdan su acento teutón al pronunciar los discursos patrios y su costumbre de escuchar a las valquirias de Wagner cada domingo tras caer la tarde. Decía, medio en serio, medio en broma, que su esposa era descendiente directa del compositor, aunque jamás hubo prueba alguna de aquel vínculo. Johannes lo repitió en su canal, en uno de esos eternos directos que hasta hace 2 años veían 7 o 9 mil personas. Y la verdad los números de su canal tampoco mejoraron mucho ahora. Es muy extraño. Construyó una carrera meteórica de la nada. ¿De la nada?
Esa no suele ser la respuesta en política, pero tiempo al tiempo. No todos los alemanes del sur compartían la supuesta conciencia democrática del abuelo Friedrich. Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a llegar a Villarrica y sus alrededores fugitivos nazis que buscaban refugio. Algunos habían combatido en la Wehrmacht, otros traían historias imposibles de verificar. En las reuniones del club alemán, entre salchichas, cerveza y acordeones, se mezclaban colonos respetables con hombres que evitaban hablar de su pasado, que habían perpetrado atrocidades, que no sentían remordimiento al respecto, que tras un par de copas podían enorgullecerse, sentirse orgullosos, obscenamente orgullosos, de su rudeza, de su crueldad, de su falta de humanismo o de fe en la especie. ¿Les suena parecido? Los rumores eran persistentes. Un ex oficial aquí, un médico del Reich allá, todos amparados por el silencio cómplice de la comunidad. Cuentan que el propio Don Friedrich, que llegó a ser alcalde, pese a su alemanidad, facilitó discretamente los papeles de residencia a algunos criminales nazis recién llegados. Por una cuestión solidaria. Sí, para que pudieran empezar de nuevo. Así, mientras en su casa se predicaba el antifascismo, en las calles del pueblo florecían los Prosit, brindis, compartidos con antiguos camaradas del Tercer Reich. Entre esas contradicciones, creció el hijo del presunto demócrata, Hans Christian Kaiser Wagner, o Juan Christian, como le decían sus amigos chilenos, que lo hacían enfadar. El padre de Johannes, educado con la severidad luterana y la picardía chilota, terminaría moldeando el carácter de su hijo. Advenido el dichoso golpe del 11 de septiembre de 1973, las campanas de la iglesia de Villarrica repicaron por la salvación de Chile, que era en realidad la salvación del cobre de los Rockefeller, quienes apoyaron a Castro en Cuba y a Pinochet en el sur, todo con tal de ganar dinero sin innovar ni servir al prójimo, cosa que sí hacen los venezolanos, ya sea desde un pedido ya o montando un negocio dando clases particulares. Pero bueno, en el club alemán corrió la cerveza, y en el comedor de los Kaiser, el retrato de Pinochet terminó colgando al lado del abuelo fundador. Los colonos alemanes habían temblado durante los años de Salvador Allende. Temían perder sus fundos, sus fábricas. Y vamos a ver, muchas de estas personas que no tenían ninguna vinculación con el nazismo tenían todo el derecho del mundo a aterrorizarse ante la amenaza roja. Pero el golpe derramó más sangre inocente que de guerrilleros, igual que en la Argentina, y en el resto de los lacayos de la Escuela de las Américas. Sin embargo, los Kaiser lo vivieron como un regreso a la disciplina, al Chile donde los uniformes grises inspiraban respeto. Sin embargo, amigos, no hubo alegría para todos. Al amanecer del día siguiente, el 12 de septiembre, el horror descendió por las aguas del río Tolten. Un grupo de obreros del complejo forestal de Panguipulli, simpatizantes de izquierda, fue detenido en el puente Rodrigo de Bastidas. Los 38 hombres fueron ejecutados por comandos militares, los temidos boinas negras, y sus cuerpos arrojados al agua como desperdicio. Los obreros eran izquierdistas pero no estaban armados ni merecían morir. Aquel episodio sería conocido como la masacre de Villarrica. Fue en aquel ambiente donde la masacre se celebró con una fiesta popular, cordero y curanto, donde le tocó crecer a Johannes Maximilian Kaiser. En las calles le decían el alemán chico. Tenía el cabello rubio, la piel pálida y un aire hosco que lo hacía parecer más viejo de lo que era, a diferencia de los rasgos más refinados de sus hermanos. A veces, al volver del colegio, pasaba enfrente del club alemán, donde los viejos bávaros le revolvían el pelo y le convidaban un trago de cerveza. Cuando yo era joven, esos comunistas no habrían durado un día, niño. Y otro con tono paternal que añadía: nosotros salvamos este país, Johannes. Acuérdate de ello. El niño asentía, sin entender bien de qué lo estaban salvando, pero repetía las frases en casa, donde su padre, Hans Christian, temperamental y adepto a los tormentos físicos, lo corregía con unas pocas sílabas de su estruendosa voz. Esos viejos nazis no salvaron a nadie, hijo. El general Pinochet lo hizo. Grábatelo a fuego. La familia se mudó en varias ocasiones. De Villarrica a Valdivia, de Valdivia a Santiago. Inspirado en los militares que veía en la televisión, Johannes aprendió que el respeto se ganaba a la fuerza. Un día, en el patio de ripio del colegio, un compañero lo llamó alemán facho. Kaiser no vaciló. Lo tumbó de un golpe seco
y siguió pateándolo en el piso hasta que los profesores los separaron. Más formalidad que otra cosa, porque aquella noche los carabineros le hicieron una visita a los padres del pequeño desdichado. ¿Por qué lo entregaste?, le preguntó su madre con un hilo de voz. Por zurdo, hijo de la UEA, respondió él. Su padre, lejos de reprenderlo, habría soltado una frase lacónica mientras se servía un trago. En la política, hijo, uno pega o recibe, pero jamás se pierden explicaciones. Desde entonces, Johannes convirtió esta frase en método. La anécdota me la refirieron 3 fuentes distintas, 2 de su entorno directo y otro un viejo conocido de su hermano. Los Kaiser saben de lo que les hablo. En la casona de madera, era normal que el clan se reuniese frente al viejo televisor Philco en blanco y negro cada vez que hablaba el general. «Vengan, hablen más bajo, que va a hablar el presidente», ordenaba Hans Christian. Los niños corrían y se sentaban en fila como si fueran a ver Alf. Era un héroe uniformado. Entonces aparecía el general con sus anteojos oscuros, las arrugas que surcaban su rostro, el bigotito recortado y el pecho cubierto de medallas, mientras la marcha militar llenaba la sala y los niños exultantes replicaban la coreografía sobre su alfombra. Pero amigos, la sombra del miedo también existía. Durante las vacaciones familiares en Santiago, Johannes encontraba una ciudad tensa, gris, oculta. Las calles estaban vigiladas, los adultos hablaban en voz baja y los muros, cubiertos de consignas comunistas medio borradas, parecían gritar en silencio por la libertad. ¿Por qué la gente susurra, papá?, preguntaba el niño Johannes desde el asiento trasero del coche. Porque aquí, hijo, hay terroristas. Por eso los militares cuidan las calles. El padre respondía sin apartar la vista del volante y apretándolo con sus puños prominentes. Durante el gran apagón del 85, que nos remite al actual, en el departamento de Providencia, la oscuridad cayó pesada como un telón. Las radios de pilas chisporroteaban marchas bélicas entre las interferencias y la madre, con los ojos fijos en las velas, ordenó que nadie se asome a la ventana. La casa era habitada por 6 hermanos. El mayor, Johannes, fue siempre la oveja negra, el díscolo. Johannes rompía las reglas y a veces los dientes ajenos, como papá. Lo seguía Vanessa, que desde niña discutía con los adultos y solía ganar. Después venía Axel, el favorito del viejo, ácido, extremista, siempre con un libro debajo del brazo y una frase lapidaria en la punta de la lengua. Y más abajo cerraban la fila Leif, Max, Oliver y el menor, Etzel, el más curioso y cosmopolita, que pasaba las tardes mirando mapas, soñando con escapar del frío del sur y de aquella familia asfixiante. Pero entre todos, insisto, solo Johannes fue señalado como el transgresor. Esperaban de él que fuera un ejemplo, el primogénito virtuoso que marca el camino, un buen estudiante, un tipo formal, con una novia linda de buena familia, que se encamine hacia el éxito en una carrera tradicional. Pero los profesores solo veían en Kaiser a un muchacho indomable, rápido con la ironía, totalmente negado al estudio y siempre dispuesto a desafiar. Otra vez, eso es bueno cuando sirve como pensamiento crítico contra el poder, no cuando se termina convirtiendo en una revancha de traumas infantiles contra la humanidad en su conjunto. Otra vez, los espejos de Trump y de Milei. A Johannes, su padre le daba duro, lo trataba como un perdedor, un fracasado, un mediocre, una vergüenza. Y esa diferencia con el resto de sus hermanos siempre fue una cruz que cargó, un condicionante para su futuro. Lo cierto es que, mientras tanto, Chile mutaba. Llegó la televisión a color y en la casa de los Kaiser se compraron su primer Sony Trinitron, justito a tiempo para la histórica noche del 5 de octubre de 1988. Aquel día, el país votaba en el plebiscito que decidía el futuro de la nación. Cuando en la pantalla apareció la palabra no a la continuidad de Pinochet, la sala se volvió un pelorio. Rosmarie lloró sobre el mantel. Todos los niños gimoteaban. Hans Christian apretó los puños hasta ponerse rojo. Colérico, cubierto de rosácea, arrojó una botella contra la pared. ¡Nos vamos al carajo, su madre!, rugió. En las calles del sur se oyeron algunos bocinazos, tímidos, celebrando el fin del régimen. Completamente fuera de sí, Hans tomó su Colt calibre 45, apuntó al muro y disparó. ¿Estás contento ahora, comunista de mierda?,
gritó, mientras el eco del disparo se perdía en la noche. ¿No sería lo mismo que haría un comunista ruso tras enterarse del eclipse de la URSS mientras los jóvenes festejan? Sí, sería lo mismo. Johannes, ya adolescente, fue uno de los más afectados por la democracia. Por primera vez comprendió que el país cambiaba y que no dejaría ir tan fácil la infancia idílica que conoció, en contraste a su adolescencia rebelde y a su adultez signada por el resentimiento. Así, a los 18 años de edad, se enlistó por decisión propia en la Escuela Militar Libertador Bernardo Higgins. Soñó, como el capitán Bolsonaro, con dar una asonada y tomar el poder. Entre 1993 y 1994 vistió el uniforme del ejército, marchó bajo el sol y aprendió a cantar himnos con voz marcial. En las fotos de aquella época se lo ve fornido, la cabeza rapada y el pecho henchido, posando junto a sus compañeros de regimiento. La izquierda chilena circula rumores de que fue un skinhead neonazi. No es cierto. Lo cierto es que su espíritu inquieto chocó contra la disciplina, igual que en la casa paterna. Cumplió su servicio y se retiró. La educación formal tampoco logró domesticarlo. En 1995, la fiera siguió los pasos de su padre e ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Finisterrae de Santiago. La decisión arrancó una lágrima a Rosmarí. Vas a ser abogado, como papá. Pero tras 4 años totalmente perdidos, y donde se dice que pasó de las peleas a puñete a alguna donde incluso hubo navaja, el joven Kaiser, ya con un cuarto de siglo de vida, abandonó la carrera, reconociendo que nunca se vería en el escritorio firmando papeles, confesando que leer le aburría profundamente. Tiempo después ironizó, con cierta gracia, no ayudó que algunas materias se resistiesen tanto a que yo las aprendiera. Sediento de algo distinto, Kaiser fijó la vista en la tierra de sus antepasados, Alemania. Corría el año 2000 cuando Johannes cruzó el Atlántico y consiguió una vacante en la mítica Universidad de Heidelberg, donde se doctoró un buen amigo mío, cuna de filósofos y genios. Soñaba con debatir sobre Kant entre columnas góticas, pero fiel a su naturaleza errática, jamás llegó. Esto es como Petro, cuando los contribuyentes colombianos lo mandaron a Bélgica. Por lo menos acá se estaba gastando la plata de la familia. A último momento, Johannes Kaiser cambió de rumbo y terminó en Innsbruck, Austria, presumiblemente detrás de una rubia. Y en esa ciudad alpina tan pintoresca, probó una torta Sacher, tomó un chocolate caliente y concluyó que no había futuro en el mundo académico. Entonces se hizo guía de rafting en los Alpes, mesero en tabernas tirolesas, administrador de restaurantes, obrero, albañil, vendedor de autos nuevos y usados, dependiente de tienda, traductor freelance e inclusive periodista deportivo, puesto que en una ocasión cubrió al club local, el Wacker Innsbruck. Cada trabajo alimenticio duraba lo justo y necesario para pagar el alquiler y aprender un nuevo insulto en alemán. No se adaptó a los impecables modales austríacos, pero sí se inscribió una tras otra en tantas carreras como quien colecciona figuritas. Historia, ciencias políticas, otra vez derecho, pero ninguna llegó a su fin. Pagaron los contribuyentes austríacos. Y así pasaron 14 años. ¡14! Como Boric, como Camila Vallejo, estudiantes eternos. Pero bueno, al menos trabajaba. Los padres le cortaron las remesas a los 6 meses de llegar. En la Universidad Austríaca comenzaron a mirarlo con cierta sorna y aire despectivo, ante lo cual Kaiser contestó con más ironía sobre el academicismo y los snobs universitarios. Otra vez, tiene parte de la verdad en lo que dice, pero se torna bastante hipócrita cuando le reprocha a Boric no haberse recibido de nada. Parece que para él, apellidarse Kaiser es por sí mismo un doctorado o una licenciatura. Si en vez de Johannes se llamara Soto o Sepúlveda, los mismos que hoy lo aplauden lo llamarían roto sin estudios. Un ejemplo de su habilidad para el marketing, que no se tradujo en YouTube nunca, Kaiser escribió en Twitter su propio currículum épico. Cuarto medio. 20 años de estudios universitarios en 7 carreras. 3 idiomas. Viví en el extranjero. 24 años de experiencia laboral en el sector privado, en las más diversas actividades. No falta la verdad. Y creador del popular canal de YouTube que me ayudó a salir electo. Eso lo dudo. Por lo menos no tengo pulmones vírgenes. La publicación
ocasión se convirtió de inmediato en material de memes y el periodista Rodrigo Herrera le respondió con una ironía de antología. Este caballero se llama 42. En los hipódromos donde ha corrido lo conocen como el peor caballo de la historia porque siempre llega último o penúltimo. A diferencia de usted, eso sí, siempre terminó sus carreras. Horas después, Kaiser intentó defenderse con un hilo justificatorio. Explicó que la vida real enseña más que los títulos. Pero ya era tarde. El país entero había descubierto que el autoproclamado libertario e ilustrado era un estudiante eterno con complejo de profesor. Yo soy un autodidacta que no terminó el secundario y no lo necesité, pero no vendo ser algo que no soy. Comencé este oficio desde los 16 años, pasé por diario, radio, prensa, televisión, creé este canal y le dedico mi vida entera de lunes a lunes hace más de 5 años, sirviéndoles a ustedes, el mercado, manteniéndome leal a mis principios. Johannes Kaiser no se diferencia de Boric en lo camaleónico. Dicen que creen algo, pero finalmente actúan como más les conviene. Reprochan en otros lo que se permiten en ellos. Son, al fin y al cabo, políticos. Pero bueno, la falta de autoestima se le pegó a Johannes como una sombra, sobre todo porque sus hermanos menores, Vanessa y Alex, sí fueron más bien perfiles intelectuales y respetados en sus profesiones. Aunque insisto, Axel también incurre en contradicciones gravísimas y a conciencia, y resta más de lo que suma en la lucha por la libertad. A diferencia de gente mucho más humilde, como el profesor Bastos, o mucho más talentosa, como el propio Vargas Llosa, a pesar de sus contrariedades. A Vargas Llosa le dediqué este documental. Pero bueno, Axel se pavoneaba en conferencias, rodeado de madera lustrada, y Johannes se defendía con una frase de orgullo obrero. Decía que él había aprendido las lecciones de la vida real, que su hermano no vería ni en figuritas, que trabajando de madrugada en un hotel, soportando inviernos duros, cobrando sueldos magros en euros y lidiando con jefes y clientes hostiles se forja el carácter, que así y solo así se puede luchar y superar la adversidad. En parte, quizás, otra vez, tiene algo de razón. Al fin y al cabo, la melodía que sale de su flauta está encantando a cada vez más chilenos. Aquellos años en el Tirol, Johannes cultivó también la imagen de soltero empedernido y de bon vivant, eso sí, de bajo presupuesto. Tuvo con una italiana que estudiaba filología, una chilena que vendía empanadas en el mercado, una austríaca que lo encontró exótico, pero ninguna lograba retenerlo. Esto según él. Según sus amigos, ninguna lo soportaba. Buscaba discutir hasta el más mínimo aspecto de cualquier decisión, mas no sé en qué lugar poner la mesa, si frente a la ventana o frente al televisor. Su relación con la fe fue igual de errática. Nacido en una familia luterana, una noche cualquiera anunció en medio de una taberna: decidí volver a la iglesia católica. ¿Y eso?, le preguntó riendo un español. ¿Por qué? Por culpa, por aburrimiento, respondió Johannes, sin parpadear. Y esa vuelta era un poco extraña porque nunca había sido católico, como Milei nunca había sido judío, y J.D. Vance tampoco nunca había sido católico. A los políticos les gusta cambiarse de camiseta como de religión. Incluso a eso lo banalizan. 2 años después, proclamó ser cristiano ortodoxo. Se va la tercera. Y entonces ponderaba de liturgia bizantina con la pasión de quienes discuten el sexo de los ángeles. Pronto Johannes se cansó del tema y volvió a burlarse de los dogmas. Se dijo agnóstico, se dijo ateo, y así pasaron sus 20s y sus 30s. Un chileno alemán robusto y sarcástico, políticamente incorrecto, con la billetera vacía, las manos ajadas y vagando por Europa, alimentándose de todos los tópicos racistas posibles. Un buen día, llegó la decisión que lo cambiaría todo. Según él, corría el 2016. Kaiser trabajaba como recepcionista nocturno en un hotel de Innsbruck y entre las horas muertas y el insomnio alpino, se le cruzó la idea de canalizar sus verdades en internet. Comillas, comillas. Con el wifi del hotel y una oficinita improvisada, lanzó su canal de YouTube, El Nacional Libertario. Lo cual, si leamos muy fino, puede llegar a ser una contradicción también, porque los liberales y los libertarios ponemos como centro absoluto de la moral y del derecho al individuo. Una nación es respetable en tanto que respete a todos y cada uno de los individuos que le integran, independientemente de si nacieron allí o no, porque el punto es la suma de sus voluntades, la verdadera democracia, que es el mercado, la cooperación, la coexistencia pacífica de la gente. Todo aquello que alborota a los políticos que nos necesitan divididos para controlarnos mejor, sea entre
feministas misándricas y misóginos MGTGO o entre pinochetistas y allendistas, en fin. Las primeras transmisiones grabadas de madrugada mostraban a un Kaiser un tanto enojoso, lidiando solo frente a la cámara, malhumorado y torpe, lo que definitivamente como colega de profesión nos parece bastante genuino. A veces se olvidaba de encender el micrófono, a quien no le pasa, se trababa al leer, o algún huésped borracho irrumpía en el lobby a mitad de una arenga. Él mismo estimó que 1/3 de sus seguidores lo seguían como consumo irónico, para burlarse de él. Pero poco a poco se fue afinando y empezó a atraer a un público fiel, con monólogos furibundos contra la izquierda, el feminismo, la inmigración y todo lo que oliera a globalismo. Por más que la internacional derechista del CEPAC, que le lleva valijas a Milei tan irregulares como las del chavismo de Antonini Wilson a Cristina Kirchner, también es una internacional globalista, el globalismo de derecha. Kaiser era todo menos liberal o un verdadero antisistema. Reivindicaba cabalmente el totalitarismo de Pinochet, impostaba un ultraliberalismo económico que no es tal, porque no quiere permitirte contratar a quien tú quieras, y todo con el discurso xenófobo y antiinmigrante que le permitió capitalizar la impotencia de los resentidos sociales a gente como Marine Le Pen o Alternativa por Alemania. En 2019, Kaiser produjo un documental casero sobre el ex brigadier Miguel Krasnov Marchenko, condenado por horribles delitos de lesa humanidad, pero él lo presentó como un héroe injustificadamente tratado por la historia. El video, nada riguroso, se titula Los cosacos y Miguel Krasnov, la historia no contada. Sumó en su día 36.000 visitas, lejos de la viralidad, pero suficiente para convertirlo en referente de una ultraderecha que era marginal y ahora apunta a quedarse, de una u otra forma, con la moneda. Recordemos quién era Miguel Krasnov Marchenko, uno de los rostros más temidos de la DINA, la policía secreta de Pinochet. Hijo de un militar ruso zarista exiliado en Chile, Krasnov creció obsesionado con la cruzada anticomunista de papá, y en los años 70, aquella obsesión se tornó en una maquinaria del horror, la cual le valdría una condena a más de 1000 años de prisión por torturas, tormentos, ejecuciones masivas, involucrando abusos sexuales, víctimas adolescentes, en fin, todo lo que se te ocurra que está mal en el mundo está en el prontuario de Krasnov. Pero para Johannes Kaiser es un héroe, aunque le haya sacado las uñas personalmente con una tenaza al sacerdote español Antonio Lidó Mengual, detenido en 1974 por agentes bajo su mando. Lo arrancaron de su parroquia sin orden judicial ninguna, lo llevaron al centro de detención de José Domingo Cañas y desde allí desapareció para siempre. Los sobrevivientes recuerdan los alaridos desconsolados y luego a un hombre medio muerto con la sotana rasgada, aferrado a un rosario, recibiendo golpes impiadosos, mientras le exigían delatar nombres. Nunca volvieron a verlo. Otro episodio infame ocurrió el 15 de agosto de 1974, cuando el profesor de biología Ricardo Troncoso Muñoz, 3 jóvenes militantes que no tenían ningún tipo de actividad armada, fueron detenidos en su casa de Santiago. Según las sentencias judiciales, Krasnov participó directamente en el operativo. Lo llevaron a los recintos secretos de la DINA, los torturaron, se aprovecharon de ellos y ninguno regresó a casa. Décadas más tarde, desde su celda merecida en Punta Peuco, Krasnov nunca mostró arrepentimiento, solo dijo: cumplí con mi deber. ¿Saben quién le pegó un tiro en la cabeza a un adolescente enfrente de sus subordinados porque se creía macho? Antonio Domingo Bussi, gobernador militar y genocida del régimen represor argentino, que luego se convirtió en una estrella democrática, sin dejar de ser un asesino, y fue el primer empleador de Javier Milei, que pasó buena parte de su vida trabajando para el Estado, tanto con el asesino Bussi en los 90s, como con los kirchneristas y Daniel Scioli en la campaña presidencial de 2015. En fin, Krasnov le dijo a los periodistas: cumplí con mi deber. El mismo deber que Johannes Kaiser celebra desde su canal, exalta, homenajea. El de un verdugo, el de un vulgar pistolero. Hacia 2017, José Antonio Kast, que era el nuevo rostro de la derecha dura chilena, fijó sus ojos sobre él. Primero se había fijado en su hermano, pero en su fuero íntimo Kast pensaba que Axel era insoportablemente petulante y prefería a su hermano, a Johannes, por verlo como un agitador ideal, que además no le pediría un cheque para sumarse a sus filas. Estaba ansioso de aprobación. Polémico,
culto a su manera, provocador y sobre todo útil. Desde Europa, Johannes se entusiasmó con la causa de Kast y grabó varios videos apoyando su campaña presidencial. Lo hizo con genuina convicción. En 2019, cuando Kast fundó oficialmente el Partido Republicano, el emigrado decidió que era hora de volver. Habían pasado casi 20 años de su partida, pero ahora regresaba con una maleta, un micrófono y una certeza. Esta vez, el público tendría que escucharlo. Esta vez, la oveja negra que nunca concluye nada se llevaría el premio grande. ¡Lánzate a candidato, Kaiser!, le animaban sus seguidores. Y él, superando por primera vez su escepticismo, aceptó el desafío. En 2021 se postuló como diputado por el Distrito 10 de Santiago. Para sorpresa de todos, empezando por él, cosechó 26.709 votos y salió electo. Así, Johannes Kaiser, el provocador digital, el troll número 1, cruzó finalmente la puerta del Congreso Nacional. Pero como no podía ser de otra forma, apenas saboreó la victoria, aparecieron las polémicas. 3 días después de las elecciones, mientras José Antonio Kast se preparaba para la segunda vuelta presidencial, un video antiguo regresó del archivo digital, como un fantasma portando un puñal. En el clip, grabado años antes de una de sus tertulias de YouTube, entre risas y sarcasmo, Kaiser decía lo siguiente. O sea, un cambio importante y que debería suceder si no. A ver, lo que pasa es que también tú tienes ahí una especie de esquizofrenia. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. En segundos, #Kaiser fue tendencia. La prensa internacional tituló Indignación en Chile y las redes ardieron. Esto que acabamos de mostrarlo lo hicimos en contexto estrictamente educativo, documental e informativo, y no compartimos nada de lo que dice Kaiser. A la cabeza de las críticas, inflamó a las sororas feministas de Soros y compañía, dándole años de vida. Se necesitan entre sí. Mónica Saraquet, ministra de la Mujer, y la diputada Carol Cariola declararon que Kast y sus partidarios creen en un mundo con derechos solo para los varones. No soportan que tengamos voz, anticonceptivos o derecho a decidir. Hasta Kast tuvo que salir con el rabo entre las patas a contener el daño. Dijo que su espantosa frase estaba fuera de contexto y que no compartía en absoluto dicha visión. Pero el daño, para entonces, ya era irreversible. Acorralado, Kaiser renunció antes de ser expulsado y se convirtió en diputado, pero sin partido. Esa solo fue la primera de muchas desventuras. Desde entonces, comenzaron a desenterrar una interminable colección de clips aberrantes que le valieron el apodo de El Diputado Troglodita, título que por cierto portaba con orgullo. La ilustración oscura, ¿eh? Los que siguen este canal saben de lo que hablo. En uno de ellos, Kaiser aseguró que los prisioneros políticos ejecutados en Pisagua tras el golpe de 1973, entre ellos el padre de la diputada Carmen Hertz, estuvieron perfectamente fusilados. Estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. Esto no es cualquier cosa. Estaban bien fusilados. En otro, con un tono sexual abiertamente aberrante, llegó a decir que los hombres que violan a las mujeres feas merecen una medalla de honor. Porque Chile está pagando el precio de que le hayan contado a generaciones de chilenos que Chile es el país más desigual y más terrible del mundo, donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial. Claro, y sobre todo las más feas. Sobre todo Beatriz. Porque si te habrás dado cuenta que son especialmente, ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas, donde yo realmente diría que si tú entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos por valor ante el enemigo. Otra vez, repudiamos por completo todo esto. Luego arremetió contra la diputada Emilia Schneider, la primera congresista trans de Chile, burlándose en público al decir que su compañera debería compartir baño con ella. Pero ¿sabes cuál va a ser la gracia? Tú vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider. Quería baño de mujeres. No, te ganaste un aplauso.
Pero En otra ocasión, con el micrófono encendido, se lo oyó haciendo estas bromas simpáticas sobre Gabriel Boric, comillas. Ojalá que no lo confundan con un menor de edad y lo secuestren para que trabaje en una fábrica de hacer pelota. En Bangladesh. Bueno, da lo mismo. A esta altura, qué si no chacotea un buena, poquitito. Mientras no, cuando viaja se le ocurre hacer muchas declaraciones al es que se presidente siente con Boric, una, así se que siente con un aura mesiánico. internacional. Él está llamado Sí. a Yo tengo dictar que agradecerle. las orientaciones del mundo. Pero yo tengo que agradecerle. Yo lo que me sorprende es que este tipo sea croata y no alemán, porque esa es más bien una enfermedad psicológica de los alemanes. Eso andarle diciendo al mundo lo que tiene que hacer. ¿Ah? Dos guerras mundiales por esa estupidez. ¿Ok? Atentos. Vamos al aire. A los políticos no les tenemos ningún respeto, pero menos a los que juzgan a las personas por características innatas, por dónde nacieron, por su color de piel, por lo que llevan entre las piernas, con quién se acuestan, en lugar de juzgarlas por sus actos. Kaiser y los comunistas son la misma mala hierba. Entre escándalo y escándalo, Johannes fue perfeccionando su personaje, cada vez más calcado de Javier Milei, aunque con un poco más de estabilidad mental. Kaiser se convirtió en el sujeto que puede decir lo que se le dé la regalada gana, porque disfruta de ser detestado. Para 2023, Johannes ya había roto con casi todo el mundo que en algún momento lo apoyó. Llegó incluso a decir: Kast es demasiado de izquierda para mi gusto, y la frase fue: la sentencia final. El final de una etapa, porque en 2024 fundó su propio movimiento, el Partido Nacional Libertario, con la promesa de encarnar un libertarismo, obviamente falaz e inconsistente, de derecha pura y dura, extrema y con orgullo en sus palabras. Impulsado por su colega neurodivergente de Argentina, Kaiser se autoproclamó precandidato presidencial para 2025, anunciándolo a viva voz por Radio Agricultura. Johannes Kaiser, ¿a usted le gustaría ser candidato presidencial? Yo voy a ser precandidato presidencial. Extraordinario, ahí tiene la respuesta. Ahora, que explique más, ¿no? No, es que muy ¿Contra quién va a competir? Porque no sé si Chile Vamos tiene muchas ganas de tenerlo a él en una... Pero Chile Vamos ya hizo la oferta. Chile Vamos ofreció hacer primarias. Sí. Y yo estoy plenamente dispuesto a ir a discutir en la plataforma que ellos ofrecen para las primarias respecto de cuáles son los planes de gobierno que tienen mejor perspectiva de éxito en recuperar a este país. Su propaganda lo vende como el outsider patriota y en los afiches aparece serio, con sombrero de ala ancha y un bigote ralo que se curva cuando sonríe de sus propias bromas. Todo esto es muy, bizarro. Pero amigos, hemos visto a Maduro, hemos visto a Alberto Fernández y la guitarrita, al borracho de Bush, a Biden senil, absolutamente cualquiera de los peores exponentes de una sociedad puede llegar al poder. En los discursos, Kaiser cita a libertadores y a emperadores. Reivindica sin pudor el legado de Pinochet y esto obviamente le granjea votos porque hay que aceptarlo. La mitad de Chile o un 40% de Chile cree firmemente que en la dictadura estaban mejor, aunque ni siquiera la hayan conocido. Pero Kaiser va un paso más allá y dice que el día del ascenso de Pinochet fue el día de la salvación nacional, que así le gustaría consagrarlo por ley, ya ven, súper libertario, y promete mano dura contra la delincuencia y la inmigración, equiparándolas, bien nazis si me permiten, incluso asusando el regreso de la pena de muerte. ¿Qué significa la figura de Pinochet para usted? La figura de Pinochet, la persona que terminó tomando la decisión de terminar un gobierno como el de Maduro en Chile. Eso. ¿Y después? Y después el que reconstruyó nuestra economía y nuestra institucionalidad y entregó el poder después de un plebiscito que había sido establecido en 1980. Si usted me quiere preguntar por el tema de las violaciones de derechos humanos, absolutamente condenable. Pero yo le voy a decir una cosa, hoy día yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos y presenté mi proyecto de ley que faculta al Servicio Médico Legal para identificar de oficio los restos que se encuentran en su poder, para no tener que esperar que vengan los órdenes de los jueces que no han llegado en 20 años.
la izquierda votó en contra. ¿Por qué cree usted? Mire, la verdad, no lo sé. En un acto de campaña en Osorno, Kaiser llevó su retórica a niveles de amenaza. Ante un público eufórico, anunció que cerrará la frontera con Bolivia. Óiganlo por ustedes mismos. Vamos a cerrar la frontera con Bolivia. Se acabó el chistecito de Bolivia. En Bolivia no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Nunca más. Y si lo vuelven a hacer, si nos vuelven a pasar, a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital. Porque en La Paz no va a ser. Miren, no es nada nuevo lo que estoy ofreciendo. Era lo usual hace 20 años atrás. Le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser. ¿Está amenazando con guerra? Acá es cuando les digo a los peruanos que nos están mirando, a los bolivianos que nos están mirando y a mis compatriotas argentinos, que saben mejor que nadie que no soy chauvinista ni nacionalista, que presten mucha atención a esta elección en Chile. La historia es sugestiva e inquietante. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, Kaiser también prometió llenar las cárceles de comunistas y advirtió que si algún profesor se rebelaba, enseñaría desde una prisión ejemplar. Habiendo padecido a los adoctrinadores de extrema izquierda, reconozco que hasta a mí me puede causar algo de regocijo el espanto que debe significar para ellos escuchar estas palabras. Pero luego me acuerdo de que la ética existe precisamente para reconocer los derechos de quien no te agrada. Y no hay derecho a adoctrinar, pero tampoco va a encerrar a alguien por ser comunista. Porque si lo encerramos solo y exclusivamente por ser comunista, somos moralmente la misma porquería. Es el caso de Kaiser. Estamos hablando de un comediante que hace rato dejó de ser gracioso. En otra cruzada xenófoba respondió con furia cuando le preguntaron qué haría con los hijos de inmigrantes ilegales de Bolivia, en caso de que nacieran en Chile. Lo vuelvo a mostrar otra vez. El wannabe europeo dijo directamente que los va a deportar a todos. Con el Estado chileno, a través de tener una guagua en Chile, me parece que es una forma ilegítima de meterle una palanca a la puerta. Pero la cereza del postre llegó cuando Kaiser declaró sin pestañear, sin que se le mueva un músculo, que apoyaría sin dudas otra sonada golpista en Chile, que volvería a fusilar a los inocentes que murieron en Pisagua, a desaparecer a los de Villa Grimaldi, a matar a los del Estadio Nacional, a dejar niños huérfanos y madres sin rastro de sus hijos. En septiembre del 2019 usted apoyó, salió publicado un inserto en favor del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. El pronunciamiento militar, sí. El golpe de Estado, otros dirán pronunciamiento militar. O sea, usted lo sigue apoyando. Sin duda. Si se diera las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias. Lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, usted no puede decretar la vía armada como justificada para alcanzar el poder. Usted no puede organizar a 10.000 guerrilleros armados, Vox, del expresidente Frei. Usted no puede desatar la guerra y la lucha de clases y cuando recibe una respuesta esperar que ésta sea pacífica. Todo muy cristiano, ¿no? Ya ven. En esa misma entrevista admitió que Estados Unidos enseñó técnicas de tortura a los oficiales chilenos y para rematar propuso proscribir al Partido Comunista como se ha hecho en Ucrania y Polonia. La verdad, por mí que proscriban a todos los partidos. Pero si el ejército, en lo que era el combate antisubversivo, contrainsurgencia, los cursos de contrainsurgencia, en los años 60, en los años 50, 60 y 70, incluido el gobierno de Salvador Allende, se despachaban a los oficiales a ser entrenados en Estados Unidos. ¿A torturar? En técnicas de contrainsurgencia. ¿Y sabe qué? Pero la efectivamente, Estados Unidos enseñó, aprendido de los franceses y de la guerra en Argelia, le enseñaron a nuestros oficiales a obtener información a través de la tortura. Y le voy a decir una cosa, y lo hicieron con la complicidad o con la aceptación del régimen democrático, es decir, de la derecha, de la izquierda. Por si algo faltaba, prometió indultar al criminal Miguel Krasnov, que como te contamos, fue condenado a más de 1000 años de cárcel. Aquí de lo que estamos hablando es de una operación política para mantener un tema abierto a costa de la paz
de Chile. Así, el candidato del Partido Nacional Libertario reafirmó su postura crítica frente al cierre de Punta Peuco como penal especial y abrió la puerta a que un eventual gobierno suyo indultaría a Miguel Krasnov, el ex brigadier del ejército, condenado a más de 1000 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad en la dictadura militar. Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solamente porque a usted no le caen bien políticamente. Aquí nosotros tenemos tratados, a ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos. Señor Kaiser, el señor Krasnov no ha colaborado con la verdad, asesinó a 2 tíos míos y mi padre. No ha pedido nunca disculpas y ha sido condenado por ello. También torturó y asesinó por mano propia a otros compatriotas. En resumen, se trata de un hombre que no solo añora el régimen, sino que le encantaría reinventarlo y protagonizarlo. Si su aventura presidencial prospera, sin duda querrá enrostrárselo a su hermano Axel, que es el académico de la familia y que no le queda otra opción que hacer tenue campaña por él. Pero según mis fuentes, se muere de envidia. Se dice que Johannes resintió durante años vivir a sombra, mientras Axel se alzaba con premios muchas veces discutibles, por ejemplo los del mexicano Salinas Pliego, otro farsante peligroso. Johannes maliciaba ser el echado a perder. Pero amigos, Axel también tiene lo suyo. Nacido en 1981, fue siempre el niño prodigio del clan. Él sí se recibió de abogado en la Universidad de Chile. Políglota diestro como Johannes, doctorado en Heidelberg gracias a una beca Fulbright, que es la versión norteamericana de las becas del genocida Cecil Rhodes, con las que también estudió Clinton. Axel absorbió un poco de la obsesión de esta élite anglosajona para extender sus intereses imperiales. Al igual que su hermano, la fama internacional de Axel estalló junto al escándalo, el conversatorio con Vargas Llosa. Repitámoslo otra vez porque los pinta de cuerpo entero. Miren. Algunas pueden traer unos beneficios económicos a ciertos sectores. El precio que se paga por eso es un precio intolerable, inaceptable. Quiero aclararles que también soy un irreverente, que también soy un autodidacta, que también tengo problemas con la autoridad desde chico, pero no quiero convertirme en una autoridad que separe familias y que encierre personas. Y nunca lo querré. Vargas Llosa, en un ataque de vanidad, estuvo a punto de pegarme una cachetada cuando en mi rol de periodista con apenas 16 años y como corresponsal de Libertad Digital le hice una pregunta incómoda sobre sus opiniones políticas en las elecciones de Perú. Sin embargo, reconozco no solo la grandeza del escritor, sino la ecuanimidad de quien reconoció al final de su vida que su mayor error fue creer en la política. Apostar por algo tan mediocre y pasajero como la aspiración de mandar sobre las vidas de otros en lugar de cultivar la propia. Y en todo caso, fomentar la desobediencia ante la injusticia. En fin, ese mismo año, 3 miembros cercanos a su Fundación para el Progreso, la de Axel, fueron incorporados al gabinete de Sebastián Piñera. Todos duraron poco. El ministro Gerardo Varela cayó tras hablar de pequeñas humillaciones en la educación pública. Mauricio Rojas fue despedido en apenas 4 días, después de calificar el Museo de la Memoria como un montaje. Tiempo después, Axel se asoció a Faro, el think tank argentino de Agustín Laje. Estudió literalmente para ser agente del Pentágono en la Universidad del Pentágono, el Centro de Estudios Hemisféricos de la Universidad del Pentágono, y Santiago Caputo, el monje negro de Javier Milei. La misma fundación que este año se vio involucrada en un fraude millonario con la criptomoneda Libra, que la está llevando, junto a Karina Milei y otros, a la atenta lupa de los tribunales norteamericanos. Kaiser, que figuraba en la cúpula de la fundación, escapó discretamente a Miami, intentando despegarse del escándalo. Poco le duró el silencio. Invitado al canal La Nación Más, volvió a superarse y declaró que el progresismo causa enfermedades mentales, calificando a los izquierdistas y kirchneristas como parásitos mentales. Nada que Milei no diría, claro, pero se ve que el intelectual Axel también necesita imitar el histrionismo agresivo para que lo tengan en cuenta. Gritar más fuerte en lugar de argumentar mejor, que con los kirchneristas enfrente no es demasiado difícil. Lejos de retractarse, Axel publicó un libro con ese título, Parásitos Mentales, donde sistematizó el insulto a lo largo de 7 capítulos. Así, mientras Johannes grita desde los atriles, Axel pontifica desde el auditorio. Pero amigos, si algo tengo claro, es que muchísimo daño le ha hecho al liberalismo tener a un esperpento
en Argentina, autoproclamándose presidente. ANCAP, Dios nos libre de tener dos. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente y a retribuir nuestro esfuerzo periodístico indomable, que no tranza con izquierdas ni derechas, en patreon.com/Nicolás Moraz. Recompensas exclusivas para quienes nos apoyen desde tan solo $3 mensuales. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.